Radio Andújar, 92.9 FM. Una de las cosas, de los apartados que más nos gusta en nuestro informativo es cuando acudimos al alumbramiento, al nacimiento de una idea, de un proyecto, de un libro. ¿Por qué no? Porque es justamente de lo que vamos a hablar ahora, del alumbramiento de un nuevo hijo de nuestro querido amigo Miguel Laguna. Buenas tardes. Buenas tardes, Paqui, y buenas tardes a Radio Andújar. Que cuando te empeñas y nos dices, ya estoy preparando otro, es que no, cuando dices, o cuando hemos hablado tú y yo aquí en la radio de un libro que vas a presentar, como es el caso que hoy nos ocupa, siempre nos dices, bueno, ya tengo varios enjaretando, preparando, estoy preparando, y uno dice, bueno, será que lo tiene en mente, pero todavía no, todavía sí, y lo estás demostrando, porque no hace tanto de la presentación de otra publicación y ya tenemos un nuevo hijo aquí, ¿no? Sí, hace un año y medio hace de que presenté el último, que por cierto quiero remarcar que ha sido uno de los, bueno, no se puede hablar de éxito porque yo ni como de esto, ni pretendo comer, ni mucho menos, pero ha tenido una aceptación muy, muy buena. Que no es poco, ¿no? Cuando uno es poco, escribe por ilusión. Que es lo que a mí me pone gordito. Porque yo estoy jubilado, cobro mi pensión y mis cosas. Y no, pero sí, ha tenido una repercusión bastante mejor de lo que yo me esperaba. También es verdad que como está mi hijo allí en Madrid, pues ha contactado con una par de librerías y se han vendido bastante allí en Madrid. Aparte de que yo tengo un número asiduo de lectores y la venta no me preocupa poco. Claro, porque lo haces porque te gusta y te apetece. Sí. Es una de tus pasiones. Sí, totalmente, mi hobby. Bueno, me hablas de tu anterior libro, que es concretamente, vamos a recordarlo. Sí, mi anterior libro estaba un poco preocupado, menos mal que el mío fue primero, porque han salido dos libros a la vez muy parecidos. ¿Sí? Uno del señor, al que tengo el gusto de poder haber saludado, una persona muy amable, por lo menos conmigo, Pérez Reverte, sí, en la línea de tiro. Y otro de un señor, un vasco, un amigo en el infierno. Y el mío se titula Camarada a la fuerza. Pero el argumento, aunque, hombre, difiere, ¿no? Pero el argumento son casi iguales. Porque hablan de la guerra civil y de los prisioneros rusos y, en fin, que convergen en muchas cosas. Yo, eso sí, tengo la conciencia tranquila de que el mío fue primero. Claro que yo no he plagiado. Te han plagiado a ti. Bueno. No, hombre, y con esos dos personas, claro, no creo. Hablamos de broma. Miguel, pero ahora lo que te trae aquí es la verdadera historia del barquero de Cantillana y agobiados por la crisis. Sí. Es un libro mixto porque como todo, y qué te voy a contar a ti que no sepas, como todo se ha puesto por las nubes, por las editoriales también, con la luz, con el papel, y entonces pues me dio una idea de que tenía dos libros escritos y ninguno de los dos llegaba a las 200 páginas. Entonces la editora, que es una señora también, pues me dijo, Miguel, pues te metemos dos en uno, a ti te va a salir más barato, tú lo puedes vender más barato. Y entonces pues he hecho este libro mixto que no tiene nada que ver porque uno es del siglo XIX, por ejemplo, El barquero de Cantillana, que tengo que reseñar que es un libro inédito. No porque lo haya escrito yo, porque hay varias versiones. Pero como esta versión que yo he sacado, no hay ninguno. Me ha costado mucho trabajo, mucha investigación, he tenido suerte
Y entonces, claro, el que haya leído otros ejemplares y lea este ahora, tenga la suerte de leerlo, pues va a decir, bueno, aquí pasa algo. Doy una explicación bastante detallada. Y lo otro es un hecho real que, agobiado por la crisis, es la historia de 4 jóvenes que, bueno, que eran estudiantes, y ya sabes tú que cuando antes de la crisis, pues resulta que un albañil ganaba más dinero que el ingeniero de la obra. No eran muy buenos estudiantes y se salieron y se fueron a trabajar. Hay una parte un poco cómica, podríamos decir, y luego hay otra parte, termina con una parte muy seria, dando caña a la situación de la época. Y de ahí que sea un libro mixto. Ajá. O sea que son 2 en 1. Sí, son 2 en 1. Bueno, ¿y cómo te lleva? Primeramente vamos a hablar de la verdadera historia del barquero de Cantillanas, para que hasta donde puedas leer, quien vaya a la presentación o quien esté interesado en tus publicaciones, dinos un poquito de qué va. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, en primer lugar hay que aclarar que el tema del apelativo de Curro Jiménez es ficticio totalmente. Esto lo saca a la luz por primera vez un escritor bastante folletinesco, colega, o sea, paisano nuestro, Manuel Fernández y González, y en 1884 por ahí. Pero resulta de que, claro, él le da otro giro a aquello. Porque lo comparan con el tipo de bandolero romántico. Y este bandolero de romántico no tenía nada. De nada. Este gatilleaba bien, faqueaba bien. Pero claro, pues lo que pasa, el novelista pues le da unos inicios que es el que ha estado danzando hasta ahora. Después hay otros 3 escritores más que casi hay otro, un tal García Benítez, que hace otro libro en 1894 por el mismo estilo. Después está Pérez Regordán, Moral Petit, Girbal, en fin, dándole un aire de romanticismo y después, bueno, pues ya para acabarlo de arreglar, llega la serie de televisión española, que bueno, era una serie entretenida, era una serie divertida, pero que no se asemeja a la vida de este bandolero, ni mijita, como dicen los sevillanos. Porque no era tan... No. Era más bien un bandolero un tanto oscuro, opaco. No era el clásico que hemos visto. Además, de todos los capítulos que se pasan en la serie de televisión, no hay ni uno que se asemeje a la realidad de la vida de este hombre. Entonces, hasta que en el año 76, un tal Fernando Fernández, del segundo apellido no me acuerdo, profesor de Instituto de Enseñanza Media y antropólogo, llega a Cantillana de profesor y le cautiva un poco la historia de este, claro, y empieza a mover, a investigar, porque hay muy pocos datos sobre el tema del bandolerismo. No sé si es que no interesaba, si es que éramos un imperio y no lo sé, si han ardido archivos, que si en las penitenciarías, en las administraciones de justicia, en los ayuntamientos, las actas capitulares recogen muy poco, en fin, y este hombre se mete a fondo, investiga mucho por toda la zona donde este hombre actuó y saca una versión que no tiene nada, sobre todo en el principio y
y en el final, que no tiene nada que ver con el folletín de los... La versión romántica del bandolero Curro Jiménez. Claro, entonces pues es una cosa un tanto inédita, que por eso me he atrevido, pues bueno, a sacarlo, porque, hombre, es un libro de aventura, pero que es un libro real. Claro, vamos a conocer la figura de alguien muy conocido, pero que en realidad no es tan conocido. Exactamente, que era ficticio. Claro, es la versión que nos puso sobre todo la tele, que es quien ha acercado el personaje, ¿no? La tele, pues oye, yo tengo que reconocer, además mi libro lo reconozco, era una cosa. Además fue la única que se prestó a escribir y sacar algo sobre el bandolerismo, que hemos tenido ahí pues un filón muy grande, como los americanos tuvieron con su conquista del oeste, y no hemos sabido explotarlo, no hemos querido o no nos han dejado, no lo sé. Pero podíamos, yo creo que el cine, la literatura y el teatro se podían haber sacado más cosas. Hay muy poquitas cosas, pero bueno. Va a ser muy interesante conocer en realidad ahora al verdadero Curro Jiménez, ¿no? Claro, yo por eso pongo la verdadera historia del barquero, porque a él se le conocía o simplemente por el barquero o por el barquero de Cantillana, que él nunca fue barquero. Barqueros fueron sus abuelos y sus padres. Un poquillo el mote, sé que se va... Exactamente, hombre, él ayudaba a su padre y tal. Y claro, de la historia que comienzan estos escritores, a la que yo encarrilo, como de la noche al día, no tiene nada. Va a ser muy interesante, no Miguel. Tiene nada, no, es que no se parece en nada. Claro. No se parece en nada. Te decía lo de la tele porque, bueno, no es, entiendo yo que no ha habido mucha gente de a pie, ¿no?, que se haya acercado a la figura de, bueno, ¿quién era Curro Jiménez? A no ser que, por eso digo, de la televisión, que nos acercó a modo de serie el mundo en torno a Curro Jiménez y a los bandoleros, ¿no?, de ese momento. Entonces sí que hay un filón a la hora de decir, hay un público que si coge mi libro va a ver que ese Curro Jiménez romántico, que muchas veces hasta era simpático y bueno y salvador, y salvador, que ayudaba a la gente, no tenía nada que ver con eso, ¿no? Nada. Va a ser interesante conocer a este barquero. Es una primicia, pero bueno, como no voy a decirlo, no. Se cargó a 2 alcaldes. Ah. O sea que muy románticamente se los cargó, ¿no? Paqui, el tema del romanticismo, yo no encuentro ningún romanticismo en un señor que en descampado, en un cruce de camino, que te sale a la carretera, que te atraca, que te roba y que te... Me daba la impresión que en esa serie era un poco como Robin Hood, porque parecía que es que robaba las clavas. Parecía, o la serie da la impresión de que robaba a los ricos, o que incluso que perseguía a los malos, ¿no? Exactamente. Eso es un mito. Los bandoleros robaban para ellos. Sí es verdad que ellos tenían una saga detrás de sí, que eran los que lo cubrían. Por ejemplo, hay una serie de pueblos como es Badegolatosa, El Rubio, Casariche, que a esto les decían los santos lugares, porque aquello era refugio de bandoleros y allí los acobijaban mucho, ¿no? Sí. Pero eran los escritores ingleses, Gerald Ford, el Poe, el Marqués de Mérimée, que venían aquí a España a esto y le daban por aquello un romanticismo al clásico bandolero andaluz que robaba al rico, para el pobre que era muy gentil con las damas. Bueno, efectivamente los hubo también, como fue José María. Pero eso es el mito... Es el tempranillo, ¿no? El tempranillo. Es una de las historias más completas que hay. Y sin embargo, hay 3 versiones de por qué él se tiró al monte.
Y fíjate que ahí sí hay muy buena documentación. Material, mucho material. Bueno, eso con respecto al barquero, pero luego el otro libro, porque son dos en uno, Los agobiados por la crisis, también dices ahí un hecho real. Sí, sí. Bueno, esa realidad, desgraciadamente, La hemos vivido mucho, ¿no? la hemos vivido todo cuando, bueno, pues llega la crisis y ¿qué es lo que pasa? Que hago una especie, porque claro, estas criaturas pues se salen de estudiantes y se van a los albañiles, porque claro, casi todos son hijos de agricultores y gente de clase media baja, claro, y están estudiando y sus padres le dan 50 euros al mes para sus gastos y ahora resulta que se van a ganar 3.000 y 3.500 euros al mes. Abandonan los estudios, menos uno que sí se queda y se van a trabajar. Claro, en el pueblo pues tú ves, se suben, se compran su coche, pero claro, luego llega la hora de las vacas flacas y entonces deciden irse fuera, al extranjero, y hacen un periplo por parte de Europa, de la comunidad, pero no tienen título, no tienen, y bueno, y ahí van a trancas y barrancas hasta que por fin ya deciden venirse a volver a España, y ahí hay un poquito de comedia, y luego ya pues como ven que el trabajo es muy poco y que están ayudando a sus padres, trabajan cuando pueden, en fin, lo que teníamos en aquella época. Y bueno, pues entonces pues deciden formar un partido político. Y ahí donde ya entra el quid de la cuestión, que ese lo dejamos al lado porque si no... Si no lo contamos todo. Exactamente. Bueno, Miguel, pues yo creo que nos hemos quedado con lo mejor. Ahora ya lo que toca es acudir a la presentación, que eso es lo que quiero que nos digas. Sí, ¿Dónde, cómo, cuándo? Bueno, pues la presentación se hace el día 23 a las 9 de la noche, un poquito tarde, pero es que el ambiente tampoco está como... Queremos hacer una cosa breve porque, en fin, para que no... En el Palacio de los Niños de Don Gómez, en Caballeriza, es público, puede asistir todo el que quiera y bueno, esperemos que haya concurrencia. Yo no me puedo quejar, lo mismo que no me quejo con los medios, que afortunadamente siempre me han atendido y me siguen atendiendo todos muy bien, a los cuales les estoy muy agradecido y espero que lo sigan haciendo. Yo también estoy disponible para los medios, para lo que sea. Y bueno, pues allí, hombre, daremos un poquito de una ampliación un poquito más amplia, pues de este barquero. Fíjate que también hay 3 versiones de la muerte del barquero. 3 versiones y ninguna son iguales. ¿Con cuál nos quedamos? Hay muy poca, desgraciadamente, hay muy poca documentación sobre eso, contrastada, ¿no?, y registrada de este fenómeno que tuvimos la desgracia de padecer en Andalucía, pues 2 siglos y medio, casi, bandolerismo en todos lados. En unos lados se llamaban corsarios, piratas, mercenarios, lo que tú quieras, pero bandolerismo hubo siempre en todos sitios, Y bueno, y esperemos que tenga aceptación. Yo creo que sí, no tengo problema. Yo lo que más me satisface es ver la sala llena. Lo de vender los libros no tengo problema, yo los tengo todos los libros vendidos. Seguro que sí. Pues tampoco mis tiradas son para...
Y por lo demás, pues aquí estoy a tu disposición. Tú puedes estar preguntando. Hasta mañana. Hasta mañana. No, porque ya nos quedamos para la presentación, para seguir conociendo más tanto al barquero como esta otra publicación, el viernes a las 9 de la noche en las caballerizas de los niños de Don Gómez. Pues allí estaremos, Miguel. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros, como siempre. Radio Andújar, 92.9 FM.